Marcos capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. El título de la enseñanza es El sentir de Jesús por los niños. Y es el tema número 8 de la serie El sentir de Cristo Jesús, la cual iniciamos a principios del mes de enero. Y hemos estado hablando acerca de la manera de pensar de Jesús, tratando de meternos en el mundo de Jesús. Y hoy vamos a ver qué es lo que Jesús, de acuerdo al Evangelio, conforme lo que vemos en el Evangelio, pensaba y sentía acerca de los niños. Marcos capítulo 10, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muchas gracias, Padre, una vez más. Gracias porque en tu palabra nos revelas la manera en la que tú piensas, Jesús. La manera en la que tú pensaste mientras que estuviste en esta tierra. Y así nos manda, Señor, según tu palabra, a que haya en nosotros ese mismo sentir, esa misma manera de pensar que había en ti, a la cual queremos apegarnos, y a esa manera de pensar queremos ceñirnos, Señor, que no esté nuestra propia manera de pensar, sino lo que tú piensas, Jesús. Bendícenos en esta noche mientras que escuchamos tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para poder, Señor, así exaltarte al imitarte a ti. Muchas gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. En tu nombre, Señor. Amén. Hay una frase que está cargada de ironía. ¿Se entiende lo que es ironía? Así como hasta un poco de burla, ¿no? Que ilustra una gran verdad. Y es así. Dice: los primeros 40 años de infancia son siempre los más difíciles. Los primeros 40 años de infancia son siempre los más difíciles. Implícitamente, esta frase nos dice que nunca hay que dejar de ser niños, ¿verdad? No importa si hay algún niño aquí de 30, ¿verdad? De 40, de 50. Lo que nos dice esta frase es que nunca hay que dejar de ser niños. ¿Por qué? Porque un niño ve las cosas de manera distinta a un adulto. Un niño ve las cosas sin malicia. Un niño no es desconfiado. Y como dice mi mamá, y me encanta cómo lo dice que el arma más poderosa de un bebé es su incapacidad para defenderse. Un bebé no se defiende, ¿verdad que no? Esa es su arma más poderosa, su inocencia, su incapacidad para defenderse. Y el día de hoy vamos a ver a los niños desde los lentes de Jesús. Para esto vamos a observar 3 actitudes. Vamos a recordar, yendo a la primera enseñanza de esta serie, que una actitud es el reflejo, el reflejo de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. Como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, la manera en la que nosotros somos en este momento refleja la manera en la que nosotros pensamos. Y se nos manda en Filipenses capítulo 2 a que esa manera de pensar la vayamos desechando cada día. No es algo que hacemos cuando lo necesitamos y decimos: aquí sí me sirve mi manera de pensar y aquí no. Es siempre hay que estarnos despojando de esa manera de pensar y pensar como Cristo cada vez. Volviendo a los textos base de Marcos, en el versículo 13 vemos que los niños eran presentados, eran traídos. ¿A quién? A Jesús. De acuerdo al contexto histórico y cultural, debemos siempre de pensar en eso cuando leemos el Nuevo Testamento, la Biblia en general. Tenemos que transportarnos al momento en el cual se narró o ocurrieron estos eventos. Y de acuerdo al contexto cultural, al contexto histórico de Jesús, podemos afirmar que estos niños eran presentados a Jesús por los padres. No había nadie más quien le llevara a estos niños o quien le pudiera llevar a estos niños a Jesús, sino los padres. ¿Por qué los padres llevaban a sus niños a Jesús? Pudiéramos hacer esta pregunta. Para responderla, no debemos de olvidar el contexto cultural. Ellos eran judíos quienes estaban ahí. Para los judíos las sinagogas eran el centro de la vida del pueblo. Allí se desarrollaba toda la vida social, pero también la vida religiosa, por supuesto, de los judíos. En las sinagogas, había muchas sinagogas por todos lados, y allí era donde muchos centraban su vida, y era algo bueno, ¿no? Tampoco debemos de olvidar que Jesús y su familia tenían una costumbre. Esa costumbre era de asistir
a la sinagoga, según Lucas capítulo 4, versículo 16. Si usted lo ve, ahí en su Biblia lo puede anotar. ¿Cómo está eso de que la familia de Jesús asistía a la sinagoga? Bueno, sí, ahí está en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y era su costumbre. ¿Qué costumbre tiene su familia? Le pongo un ejemplo. La mía, cada viernes antes de venir para acá, vamos a un restaurante, el mismo. Y ya mis hijos ya saben qué onda. Cuando le cambiamos, así como, oye papá, pues ¿qué pasó? Porque ya tienen esa costumbre de ir a ese restaurante de tacos antes de venir para acá, ¿no? Entonces, la familia de Jesús tenía esta costumbre, era asistir a la sinagoga con regularidad, a su sinagoga local. Jesús era conocido ahí en su sinagoga local, pero también como un ministro itinerante, como un profeta, como un maestro itinerante, también era conocido y reconocido en las sinagogas de los pueblos vecinos, en donde él no solamente escuchaba, sino que también enseñaba. Esto nos dice algo. Jesús no se quedaba ahí en un solo lugar, sino cuando iba a otro pueblo, a otra aldea, Jesús inmediatamente, no sé si se metía en internet, en Google a buscar, ¿verdad? Sinagoga de X aldea, pero no sé cómo le hacía, pero el chiste es que encontraba a Jesús una sinagoga y ahí se sentaba, escuchaba, y había oportunidades en las cuales Jesús enseñaba también. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 23, para que veamos cómo esto que acabo de decir tiene respaldo en la Escritura. Jesús viajaba, se movía por varios lados y enseñaba en las sinagogas. Mateo 4:23, ¿ya lo tiene? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que vemos que Jesús era conocido, como dije, pero también era reconocido. Una cosa es ser conocido, todos saben quién era, pero él era reconocido como maestro en el pueblo, y a todo lugar donde iba decían, ahí viene Jesús, el maestro. Pero hay algo interesante en esto que acabo de decir. El jefe de la sinagoga era el responsable de bendecir a los niños imponiéndoles las manos. Había una persona responsable, encargada de bendecir a los niños imponiéndoles las manos, y este era el jefe de la sinagoga. ¿Qué nos dice esto? Que los padres de aquellos niños, de aquellos infantes que llevaban a Jesús, lo llevaban a Jesús porque reconocían algo en Jesús, que los evangelios lo respaldan, y era la autoridad de Jesús. Lo reconocían no solo como maestro, sino también como autoridad, porque como dije, era el jefe de la sinagoga quien hacía esta presentación, esta bendición de los niños. La autoridad de Jesús se relacionaba con su enseñanza o con su mensaje, y esto nos dice mucho. ¿Cómo podemos nosotros como varones del hogar? ¿Cuántos varones del hogar hay aquí? ¿Sí? Están así como que... No, dígalo con ganas. ¿Cuántos varones del hogar hay aquí? Nuestra autoridad no se impone a gritos y sombrerazos, ¿verdad? Así no se impone la autoridad. Nuestra autoridad se impone o se da con la enseñanza que nosotros damos, con el discurso que nosotros tenemos, pero también con la realidad del discurso, la coherencia del discurso que nosotros hablamos. Dice la palabra que Jesús era reconocido y eran asombrados todos por la autoridad de él, porque hablaba, enseñaba no como los escribas y los fariseos, sino con autoridad. Es decir, lo que Jesús decía era coherente con su vida. No se trata nomás de hablar y poner memes en el Facebook y en las redes sociales, sino se trata de vivir. ¿Cómo somos en la intimidad, en donde nadie nos ve? ¿Cómo somos en nuestros negocios? ¿Cómo somos con nuestra esposa? ¿Cómo somos con nuestros hijos? ¿Cómo somos con nuestros padres? Etcétera, 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 ¿verdad? Esa es la autoridad, esa es la coherencia del mensaje, es la que nos da autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 29, ahí puede usted hallar lo que yo dije, ese pasaje que dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran buenos, se las sabían de arriba abajo, pero no daba evidencia a su vida lo que ellos decían saber. Así que perdía autoridad esa enseñanza de los escribas. Algo admirable de estos padres, de quienes estamos hablando ahora, es que no se quedaban sentados esperando a que todo a su alrededor cambiara. ¿Conoces a gente así? Es que cuando todo a mi alrededor cambie, yo voy a cambiar, yo voy a hacer algo. No, ellos no se quedaban sentados esperando a que todo cambiara a su alrededor. Ellos hicieron un esfuerzo, hicieron algo extraordinario. Algo extraordinario es hacer algo más allá del ordinario. Había muchos otros padres ahí en esa región, pero solo unos cuantos dejaron de hacer
lo ordinario y dijeron, bueno, pues ahí que los escribas que no tienen autoridad, pues ahí bendigan a mi hijo. No, ellos decían, yo quiero que mi hijo sea bendecido por Jesús, por quien tiene autoridad. Así que llevaban a sus hijos y hacían un esfuerzo y hacían algo extraordinario para que sus hijos fueran bendecidos. Nosotros quienes estamos en este país, quizás pueda haber alguien aquí quien dice, no, yo me vine a este país para que mis hijos tuvieran un mejor estilo de vida, para que tuvieran mayores posibilidades que yo no tuve. Ok, está bien, pero ¿qué estamos haciendo en cuanto a lo espiritual? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos reciban bendición, para que nuestros hijos sean traídos a Jesús? Y esta es una maravillosa actitud de estos padres, quienes salieron de su comodidad, esa comodidad que es tan merecida para muchos de nosotros, ¿verdad? Quienes trabajamos muchas horas en quizás condiciones un poco difíciles, en calor, en mucho esfuerzo. Esa comodidad es casi sagrada para muchos, ¿verdad? Para otros es ya de plano un ídolo. Pero esa comodidad, ¿usted cree que valga la pena hacerla a un lado para que nuestros hijos sean bendecidos, para que sean traídos a Jesús? Yo creo que sí vale la pena. Ahora vamos a observar la actitud de los discípulos. Dice la segunda parte del versículo 13 de Marcos 10, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos eran quienes caminaban con Jesús, ¿sí o no? Y caminaban con Jesús no una vez a la semana, no 2 veces a la semana, caminaban con Jesús día y noche, dormían con Jesús, a todo lugar donde Jesús iba, ellos iban. Y ahora nosotros sabemos que eran quienes recibían la enseñanza de Jesús de primera mano, eran a quienes Jesús les encargaría, les encomendaría a su iglesia, a la empresa de Dios, a la empresa de Jesús. Su iglesia iba a ser puesta en manos de estos de quienes estamos hablando aquí. No eran hombres perfectos. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Dios no está buscando perfección en nosotros. Dios está buscando obediencia, disposición, como lo vamos a ver aquí. La palabra que se usa en el original para reprender, porque leímos ahí que los discípulos reprendían a quienes los presentaban. Esa palabra reprender revela una actitud en el original. Es una actitud de riña ante algo que se debe de defender. ¿Qué defiendes tú? ¿Has visto un perrito cuando está comiéndose su hueso, verdad? Y tratas de acercarse, ¿verdad? Te gruñe, ¿no? Y si te descuidas hasta te muerde. Esa es una actitud de reprensión en el original. Por ejemplo, si vas caminando y ves que a alguien le falta el respeto a tu esposa o a tu hija, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? No, pues vamos a orar, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Supongo que reprendes a quien les está faltando el respeto. Lo haces firmemente con el fin de que puedas defender a tus seres queridos, a quienes se supone que estamos llamados a cuidar. De hecho, esta palabra reprender tiene una variación que significa poner honor. Reprender va de la mano con poner honor, con darle honor a algo o a alguien. Lo cual nos revela que los discípulos no estaban reprendiendo a los padres de estos infantes, quienes eran traídos a Jesús, porque tuvieron una mala intención. No se ve eso aquí en la Escritura. Sería violentar el texto el decir que los discípulos, a mí se me hace que tenían mala intención. A mí se me hace que lo hacían por... No tienen ninguna mala intención. Simplemente ellos trataban de celosamente defender a su maestro, cuidar a su maestro, tratar de que su maestro no fuera importunado. Desde su juicio superficial, así muy por encimita, ellos pensaban que no venía al caso. O sea, ellos decían, tenemos otras cosas más importantes que hacer, que nos traigan un montón de chiquillos aquí para que Jesús los toque. Ellos tenían un juicio muy superficial. Ellos decían, no, pues seguramente Jesús se va a enojar si dejamos que traigan a los infantes para que los bendiga. Pero en el versículo 14 vamos a ver ahora la actitud del maestro, la actitud de Jesús. Dice, viéndolo Jesús, ¿qué dice? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a quebrar este versículo. Vamos a destacar esto. Nadie tomó en cuenta a Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Eran cuántos discípulos? 12. De esos 12 discípulos, Jesús no nos dice la Escritura qué es lo que él estaba haciendo. Es probable que estuviera comiendo, es probable que estuviera sanando a alguien, que estuviera escuchando a alguien, no sabemos. La idea es que los discípulos estaban frente a un grupo de padres que traían a sus infantes para ser bendecidos por Jesús.
y ellos no le pidieron su opinión a Jesús, así como muchas veces muchos de nosotros no consultamos con Jesús y nos aventamos a tomar decisiones. Puede ser comprar una casa, puede ser irte de unas vacaciones, puede ser lo que sea, pero no consultamos con Jesús y simplemente asumimos que está bien. No es que yo creo, que a mí se me hace. Estos discípulos 12 no tomaron en cuenta a Jesús, no le preguntaron, simplemente hicieron esto, pensaron por Jesús. Suena raro, ¿no? Suena ridículo, diría yo. ¿Cómo yo voy a pensar por Jesús? Bueno, eso es lo que muchas veces hacemos cuando en vez de consultar con la palabra de Dios, decidimos y decimos, no, a mí se me hace que no. Bueno, estamos pensando por Dios y eso no te lo recomiendo, no es buena idea. Sin embargo, Jesús vio lo que sus discípulos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos. Nada escapa de sus ojos. Él está mirando todo, diga todo. Esto normalmente se enseña con los jóvenes, ¿verdad? O con los niños. Dios te está mirando, pero también a los adultos nos está mirando. Todo lo que hacemos, incluso todo lo que pensamos, las intenciones de nuestro corazón, Él sí las conoce. Dice la palabra que uno mismo no puede conocer su propio corazón, porque es engañoso, porque es perverso. El mío, mi propio corazón, tu propio corazón. Ni tú mismo lo puedes conocer, pero el Señor sí lo conoce. Él está mirando todo y conoce hasta nuestros pensamientos. Cuando Jesús vio esto, hubo en Él una reacción. Y como hemos dicho anteriormente, el arte nos pinta a un Jesús así como sin expresión, pero el Evangelio nos revela a un Jesús quien tenía emociones, quien tenía sentimientos. Lo vimos en una enseñanza anterior cuando vio a un enfermo. Jesús gimió y le pesó ver el dolor de este hombre, la condición de este hombre. Cuando vio Jesús al endemoniado gadareno, también Jesús sintió algo, por eso fue que lo sanó. Y aquí vemos otra reacción de Jesús, la manifestación de los sentimientos del maestro, del hombre. Jesús estaban manifestando indignación. Esa palabra indignarse es la palabra aganacteo y está compuesta por dos. Es la palabra agán, que significa mucho, y la palabra akomai, que significa apesadumbrar, significa agraviar. Entonces estaba muy agraviado mucho. Significaba primariamente sentir una irritación violenta. Significaba físicamente. También significaba sentirse disgustado. ¿Alguna vez te has sentido disgustado los últimos 5 minutos? Otra vez vemos aquí al Jesús sensible, muy distinto al Jesús que nos pinta el arte. Así como gimió en otras ocasiones, así como lloró ante la tumba de Lázaro, lo vemos manifestando mucho disgusto. Jesús no tenía una perspectiva mecánica del ministerio, hermanos, porque estamos viendo aquí Jesús en su ministerio sirviendo a los niños, ¿verdad? Sirviendo a los padres de los niños también, y no tenía una actitud mecánica, así como que pues ya llegaron, tráelos, ¿quieren que bendiga a los niños? Sí, ya pásalos de una vez. No. Vemos una indignación en Jesús al ver esa intrusión, ese estorbo en su voluntad. Y Jesús no tenía una profunda pasión por el ministerio en sí, tenía una profunda pasión por el Padre, por hacer la voluntad del Señor, y eso es lo que nosotros debemos de imitar, tener pasión no por el servicio en sí, sino por el Dios a quien servimos. Sea lo que nosotros hagamos, sea aquí en la iglesia, sea fuera de la iglesia, dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no como para los hombres. Y le pongo un ejemplo. ¿Cómo hacemos las cosas para los hombres? Si trabajas en, no sé, X oficio y estás tratando de quedar bien con un cliente, ¿verdad? Supongo que tratas de hacerlo lo mejor posible y dar una buena impresión y dar una buena imagen de tu trabajo, porque lo haces para un hombre y está bien, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos la perspectiva de que todo lo que haga lo haré como para el Señor, mira, no nos va a importar tanto la opinión de los hombres, sino agradar a Dios, de tal manera que cuando trabajo lo hago para el Señor y no para los hombres, de manera que cuando enseño a mis hijos lo hago como para el Señor y no para los hombres, cuando oro lo hago para el Señor, no importa si me ven o no me ven. ¿Me voy explicando? Cuando sirvo en la iglesia lo hago para el Señor, lo haré mucho mejor de lo que lo pudiera hacer para los hombres. Si en mi trabajo secular me esforzaba por hacer un buen trabajo, hacerlo con todas mis fuerzas, con todos mis mejores recursos, ¿cómo no de hacerlo mejor para mi Padre, para el Señor, cualquier servicio que yo haga?
Él era impulsado desde la voluntad del Padre. Impulsado desde la voluntad del Padre, Jesús dio un paso. Fíjate bien, dice el Evangelio que Él vio lo que pasaba. Después dice que se indignó por lo que vio, pero Jesús no se guardó lo que vio. ¿Sí lo ven en el texto? O sea, Jesús se dio cuenta de que estaban pensando por Él, estaban decidiendo por Él y estaban estorbando a esos niños para que llegaran a ser bendecidos por Él. Jesús lo vio, Jesús se indignó, pero no se lo guardó, no se quedó callado. Jesús dio una orden con esa autoridad que tenía y les dijo, continúa diciendo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa fue la orden de Jesús. Algo así como cuando tú te encuentras a tus hijos, ¿verdad?, metidos en la alacena, tus hijos chiquitos, metidos en la alacena, sacando un montón de cosas, haciendo travesuras. Les dices, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Así como que, y los niños, ¡ay! Jesús les dice, déjenlos que vengan a mí, no los detengan. Indignado Jesús. Jesús vio lo que estaba pasando, se indignó por lo que vio, dio una orden, pero después hizo algo, enseñó a sus discípulos, los enseñó. Un discípulo, no olvidemos que es un aprendiz. Un discípulo es quien tiene una actitud dispuesta a aprender siempre. No sé si te ha tocado en el trabajo o en algún ámbito el poder enseñar a alguien y ese alguien tiene una actitud así como que ya lo sabe todo, ¿no? Oye, mira, así le pintas. Ah, sí, ya sé. No, pero mira, no, ya sé. Bueno, está bien, ya es un embarradero, ¿no? O sea, no tiene una disposición para aprender. Ya se la sabe de todas. Bueno, los discípulos tenían una actitud dispuesta a aprender siempre, día y noche, andando con Jesús. Veían lo que hacía, imitaban lo que hacía, escuchaban su enseñanza y la ponían por obra. Estaban dispuestos a aprender. Cuando estamos aprendiendo, hermanos, es normal que nos equivoquemos, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando aprendí a tocar la guitarra, pues me equivocaba y no salía de la misma melodía. Mis papás ya me soñaban, me mandaban allá a la azotea, ya vete, practica allá arriba. Y me equivocaba y la regaba. Me acuerdo la primera vez que me tocó cantar, me tocó dirigir la alabanza, un desastre, se me rompió la cuerda y bueno, fue un desastre, es la peor experiencia que he tenido en mi vida. Pero así se aprende, así aprendí, tenía yo como 12 años. Pero así vamos aprendiendo. Cuando estamos aprendiendo es normal que nos equivoquemos, pero es importante que aprendamos a recibir instrucciones. Es importante que aprendamos a recibir exhortaciones. A nadie nos agrada que nos exhorten. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te han exhortado? ¿Te han dado una instrucción? ¿Te han dicho, mira, no es así, es de esta forma? Como que hay algo que no te gusta, ¿verdad? Que no nos gusta. No nos gusta, pero es necesario. Imagínate, nuestros hijos que van a la escuela y pues les toca hacer un examen, no pasan. Le dicen, bueno, pues hay que volverlo a hacer. Pues no van con todo el gusto, con toda la felicidad del mundo a volverlo a hacer. Pues van y lo hacen, pero es necesario para seguir avanzando en su desarrollo educativo. La lección que Jesús les dio fue una lección corta, si lo ves ahí en el texto. Fue corta, pero fue profunda, y no solo fue corta y profunda, sino fue crucial para las vidas de estos discípulos. La segunda parte del versículo 14 dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo la ves? No olvidemos, hermanos, que en resumen, el mensaje que Jesús enseñó fue el reino de Dios. El mensaje de Jesús no fue vengan que yo los sano. El mensaje de Jesús no fue vengan que yo les multiplico los panes, los peces. No fue vengan que yo, no. Fue el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús. El reino de Dios, el reino de los cielos. Y aquí es en donde cobra sentido la indignación de Jesús. Claro, porque estaban totalmente, parecía como que no habían entendido nada. O sea, ustedes han estado conmigo no sé cuánto tiempo, día, noche, han escuchado, han visto, han oído, y no les ha quedado claro absolutamente nada. Y aquí es en donde cobra sentido esa indignación. La actitud de los discípulos revelaba que no tenían clara la esencia del mensaje de Jesús. Era el reino de Dios, era la esencia del mensaje de Jesús. Pero Jesús no bota todo y dice, lárguense, son unos ignorantes. No. Jesús aprovecha este momento para darles de forma visual la llave para entrar en el reino. Sí, ese era el mensaje de Jesús, el reino. Pero no nada más se trata de conocer el mensaje, se trata de entrar en el reino. Tú puedes saber todo acerca del reino y no estar dentro del reino de Dios.
¿Se entiende? O sea, puedes saber, sí, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, pero estar fuera del reino, al decir, sí, pero yo me gobierno a mí mismo, no me sujeto a nada, yo hago mi santa voluntad o mi gadarena voluntad, ¿verdad? Así que aprovecha Jesús para darles de forma visual la llave para entrar en el reino. Por si fuera poco, ese resumen de su mensaje, ahora Jesús va a hacer el trabajo, porque así es lo que es un líder, ¿no? Un líder ve, observa, un líder ve lo que está mal, da órdenes, enseña y lo enseña con el ejemplo. Dice, así se hace. No vio algo mal y se quedó, ¿verdad? Así, diciendo, voy a orar para que los discípulos cambien. ¿Verdad que no? No, o sea, vio algo que estaba mal y dijo, voy a orar. No vio lo que estaba mal y se indignó y así se quedó. Estos discípulos, no dijo nada y ahí se quedó. No vio lo que estaba mal y se indignó, sino que mandó a que se dejara de hacer eso que estaba mal. Mandó con la autoridad que la palabra le daba. No solamente vio lo que estaba mal, se indignó, mandó que se dejara de hacer y enseñó, sino que hizo el trabajo correctamente. Así se hace. Vamos a ver la aplicación a esto. Primeramente, vamos a aplicarlo a los padres, porque vimos la actitud de los padres, la actitud de Jesús, la actitud de los discípulos, pero vamos a aplicarlo un poquito a nuestras vidas. Viendo esa actitud de los padres, creo que no hay mucho que explicar, ¿verdad? Eran padres que veían a Jesús, veían su autoridad y traían a sus hijos para ser bendecidos por él. Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros la actitud de los padres de estos infantes? Los que tenemos hijos, ¿tenemos esa actitud de estar dispuestos a hacer un esfuerzo, lo que sea necesario para que nuestros hijos reciban todavía más de la palabra de Dios, más de lo que nosotros en casa les enseñamos, ¿verdad? Quizás tú dices, no, es que mi hijo no quiere saber nada de la iglesia, nada de la palabra. Pues empieza en casa, empieza a enseñarle en casa y se va a hacer un hábito. Tienes que buscar el momento para hablarle la palabra de Dios a tu hijo, tú como padre, acompañado por tu buen testimonio, acompañado por esa realidad del evangelio en tu vida, y buscar la manera. Entonces ya lo traes, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo para esto. Por cierto, mañana hay reunión de jóvenes, papás. Es una buena oportunidad para poner por obra esto, ¿no? Hacer un esfuerzo. Ay, es que tengo que lavar. Ay, hermana, pues busque otro momento para lavar, no hay problema. Traiga a su hijo a lavar a Dios acá, ¿verdad? Para aplicar la actitud de los discípulos, ahora vayamos a la actitud de los discípulos. Para aplicar la actitud de los discípulos, me voy a referir no a los niños pequeños, a los niños físicos pequeños, sino a los niños espirituales. La Biblia llama a los niños espirituales de una forma. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, los llama neófitos, ¿verdad? Neófito, así es como le llama la palabra a los niños espirituales. Neófito significa recién plantado. Cuando acabas de plantar algo, está chiquito, ¿verdad? Neos es la palabra nuevo, fuo es la palabra producir. Es algo recién plantado que todavía no germina, todavía no da fruto, mucho menos. Y siempre lo relaciona con un nuevo converso, con alguien quien se acaba de convertir apenas. Y como lo hemos dicho antes, un neófito, un nuevo converso, no tiene que ver con tiempo de iglesia. O sea, alguien no puede decir, no, yo no soy neófito porque tengo 30 años yendo a la iglesia, o 20, o 10. No, en eso no se basa el definir si alguien es un recién plantado o alguien que ya creció y dio fruto, sino tiene todo que ver con madurez espiritual. Yo conozco personas quienes tienen 2 años de creyentes, de convertidos, o 3, y son más maduros que personas que tienen 30, 40 años yendo a la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de madurez espiritual, hermanos, no nos referimos a alguien quien ya lo sabe todo. Ese es el asunto acá, que nosotros decimos, no, es que yo no soy maduro porque no lo sé todo. Pues no, o sea, nadie puede decir que ya lo sabe todo. No es alguien quien ya lo sabe todo, no es alguien quien ya no tiene nada más que aprender. No, yo ya eso ya lo supe. No, yo ya tengo años. No, eso ya lo he oído. No. Eso no es alguien maduro espiritual. Es alguien quien ha obedecido de forma constante la palabra. Ha ido obedeciendo desde que fue un recién plantado, obedeció al evangelio, fue obedeciendo. Ups, la regó, se levantó, obedeció, la regó y obedeció. Y así, ¿no? Así es la vida cristiana, hermanos. La regamos, rectificamos y vamos madurando, vamos creciendo, vamos obedeciendo. Y ese es alguien maduro espiritual. Alguien quien constantemente obedece la palabra y sigue estando dispuesto a aprender. ¿Quieres ver cómo se ve una persona así en la Biblia? Está el apóstol Pablo
en Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo, quien camino a Damasco se encontró con Jesucristo, quien, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, él mismo dijo, no que lo haya alcanzado ya o que ya sea perfecto. Esa es la actitud de un maduro espiritual. O sea, no es alguien quien dice, no, pues yo no sé nada, yo soy un ignorante. No. O sea, Pablo sabía qué onda, ¿no? Con esa autoridad enseñaba. Pero él decía, no lo sé todo, no lo he alcanzado ya todavía, no soy perfecto. Así como los discípulos, nosotros podemos caer también en errores. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien aquí que se equivoca? Bueno, sí, claro. Heme aquí, ¿verdad? Y así como los discípulos, nosotros también podemos caer en errores como el de no consultar con el Señor en su palabra. Hacer cosas y decir, bueno, a mí me parece esto, que sí, se me hace como que va bien, sí, por aquí le doy. No, eso se llama presentimiento, corazonada. No, nosotros no nos guiamos de esa forma. Nosotros consultamos en la palabra y a veces cometemos ese error de no consultar en la palabra y dejarnos guiar por circunstancias o cosas y desde ahí rechazar cosas que nosotros suponemos que no son relevantes. Es lo que los discípulos hacían. Veían a los padres con los niños y decían, no, eso no es relevante, porque no consultaron con Jesús. Y a veces así nos ocurre a nosotros. Pensamos que cosas no son relevantes y las rechazamos porque no lo hemos consultado con Él. O a veces enfatizamos mucho en cosas que sí no son relevantes, pero igual no consultamos con Jesús. El principio es el mismo. A eso se le conoce bíblicamente como celo sin ciencia o celo sin sabiduría. Porque los discípulos vemos que había un celo en ellos, ¿verdad? No interrumpan al maestro. Había un celo en ellos que no era malintencionado, pero era al fin un celo sin ciencia, sin palabra, sin respaldo, sin oír la voz de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 2, para ver un ejemplo aquí de Pablo. Romanos 10, 2, dice Pablo acerca del pueblo de Israel. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, sí, no son incrédulos, no son ateos, no son anticristos, son el pueblo de Israel. Recibieron las promesas, han visto tantas bendiciones de Dios en Abraham y todo esto. Sí, tienen celo de Dios, dice Pablo, pero no conforme a ciencia. Aunque no haya una mala intención en esto, sí puede hacer tropezar a otros más pequeños que nosotros. Porque hermanos, si tú crees que eres nuevo creyente y ya te cayó ahorita un poquito el 20 y dices, no, pues sí, ya llevo 10, 15, pero pues estoy igual que cuando me convertí. O sea, siguen habiendo las mismas luchas, o sea, las tentaciones, pues siempre pierdo en las mismas, sigo pensando igual, no ha habido transformación en mi vida. Ok, sí, ya me cayó el 20, está bien. Pero siempre tienes que pensar que atrás de ti hay otro más débil. Atrás de ese más débil hay otro más débil. Y así sucesivamente. Hasta llegar al que se acaba de convertir ayer o esta tarde. O sea, siempre va a haber alguien más inmaduro que nosotros, más nuevo que nosotros. El problema es que nosotros todo lo filtramos por nosotros mismos. No volteamos a ver a los demás, sino, véame a mí, atiéndame a mí, yo, como niños, ¿verdad? Eso es lo que un niño, ¿verdad? Yo tengo 2 y cuando estaban más chiquitos, ahorita ya no. Cuando estaban más chiquitos era, uno hacía una gracia y decía, mira qué bonito, y el otro, no, a mí papi, a mí, yo, y quería enseñar su gracia, ¿verdad? Eso está en nuestra naturaleza carnal, el querer tener el protagonismo, el pensar solamente en nosotros. Pero el Señor nos advirtió algo, y es que hay un peligro en hacer tropezar a otros más pequeños. Mateo capítulo 18, versículo 6. Hay un peligro. Puede ser que no sea nuestra intención hacer tropezar, porque no creo que haya alguien aquí quien diga, ahí viene un nuevo creyente, voy a decir algo que lo va a hacer tropezar, porque sí, soy malo, jajaja. ¿Verdad que no? No. Sí, no, a veces en ese celo sin ciencia hacemos tropezar a otros más pequeños, y no es que sea mala intención, pero eso no anula la advertencia de Mateo 18, 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque sí, el mundo hace tropezar a los nuevos creyentes, ¿verdad? Con la televisión, con la publicidad, con redes sociales, con mujeres que se visten provocativamente y cosas así, hermano. En el mundo están. Pero dice Jesús,
porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, es necesario. Si no, ¿cómo va a aprender el nuevo creyente a resistir la tentación? Si no vienen tentaciones. O sea, viene una tentación, la resiste, viene otra, cae, se levanta, se arrepiente, es restaurado y siguen viniendo tentaciones. Tentaciones van a venir en nuestra vida hasta que tengamos el último aliento. Van a venir esas tentaciones de pecado, de pensamientos, de tantas cosas, de omisión, de cosas que tenemos que hacer y no hacemos, que sabemos que se tienen que hacer y no hacemos. Pero continúa diciendo Jesús, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando Jesús dice cualquiera, por eso le dije que dijera cualquiera, cuando Jesús dice esta palabra cualquiera, no hace ninguna excepción, hermanos. El Señor nunca hace excepciones. La palabra que el Señor habló era para los discípulos, pero era también para los demás que escuchaban. No hace ninguna excepción. Puede ser alguien maduro en la fe, quien haga tropezar a un pequeño. Puede ser alguien medio maduro, quien haga tropezar a un pequeño. O puede ser alguien verde, de plano, quien haga tropezar a un pequeño. Y hay algo aquí importante, y es que no debemos de tomar nuestra propia inmadurez como una licencia para hacer lo que nos dé la gana, sin asumir responsabilidades de a quién podemos hacer tropezar. No sé si me estoy explicando. Quizás, como dije, tú dices, no, pues sí, yo soy bien inmaduro, yo sí, ok, sí. Bueno, eso no es licencia para que hagas lo que te dé la gana y para que hagas tropezar a otros. Porque dice ahí, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, cualquiera. No importa si eres nuevo creyente, la advertencia es la misma. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que es la base de esta serie, nos manda, nos da un mandato, nos da un mandamiento. ¿A qué? A tener el sentir, a tener la manera de pensar de Cristo Jesús. Esa era la manera de pensar de Jesús. Indignado, decía, no los detengan, déjenos que vengan a mí, no los hagan tropezar, porque de ellos es el reino de Dios. Vamos a ver de nuevo esta manera de pensar de Jesús. Vimos la manera de pensar, la actitud de los discípulos, ahora veamos la actitud de Jesús, la manera de pensar de Él. Y voy a repetir lo que ya dije hace un momento para hacer algunos comentarios. Jesús vio lo que está mal. Eso está claro, ¿no? Él lo vio. Y aplicado a nosotros, ¿cómo se ve esto? No se trata de que como discípulos andemos buscando lo que está mal en los hermanos. Eso está fácil, ¿no? Puedes buscarle aquí, vas a encontrar de todo. Esa no es nuestra tarea, hermanos. Nuestra tarea es ser discípulos de Cristo. Jesús no era un superintendente o un supervisor que andaba nomás viendo, mira, aquí falta polvo, ¿no? Aquí hay mucho polvo, hay que limpiarle ahí. No, Jesús no andaba así. Él estaba haciendo la obra del Padre. Él vino no a andar de inspector, Él vino a hacer la obra del Padre, a predicar el Evangelio. Y haciendo la obra de Dios, vio algo que contradecía la esencia de su mensaje. ¿Cuántas veces nosotros vemos el error o un error en un hermano? Y bueno, pues eso es fácil, ¿verdad? Pero lo vemos y no hacemos nada al respecto. Así como Jesús, nos lo quedamos. Pero hay que tener claro que diferenciar lo que es un error y lo que no lo es. Porque puede ser un error o puede ser que alguien tiene una opinión distinta a la mía en cuanto a algo. Entonces, ¿cuál es el juicio que nosotros hemos de tener para definir si es un error o no? Bueno, lo vemos en la siguiente actitud de Jesús. Él no fue indiferente a lo que estaba mal. Él no dijo, eso está mal y voy a orar para que aquí cambien las cosas. No. Él no fue indiferente. Y nosotros debemos de quitarnos el hábito de solamente ver lo que otros hacen mal. Ese es un hábito que debemos de quitar de nosotros, hermanos. Andar viendo lo que otros hacen mal. Debemos de ayudar a nuestro hermano para que el error, si es un error genuino, no continúe. Y eso ya requiere valor, ya requiere un esfuerzo, pero sobre todo requiere evaluarme a mí mismo, para, como dice Jesús, primero sacar la viga que está en mi ojo y después ir a ayudar a mi hermano y sacar la paja del ojo suyo. O sea, me deja demasiado trabajo por hacer. Mucho menos somos llamados y mucho menos nos es permitido a ir a quejarnos con otros sobre lo que yo pienso que es un error. ¿Se entiende? O sea, Jesús vio lo que estaba mal y no fue con un fariseo. Oye, fariseo, ¿ya viste? Los cuates, ¿qué onda? Todo lo que les he enseñado y mira con lo que salen. ¿Verdad que no? Y luego fue con otro y el otro fue con otro. Jesús no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dio una orden y dijo,
déjenlos que vengan a mí. Mandó a que se dejara de hacer lo que estaba mal. Pero para eso también requiere autoridad. Para eso también requiere, y cuando digo autoridad no digo quién grita más fuerte, no digo quién discute más, quién gana una discusión, no. La autoridad nos la da la palabra de Dios. Si tú vas a exhortar a alguien, más vale que tengas un capítulo y un versículo para la exhortación que le vas a hacer. Y que esté bien trazada la palabra, que esté en su contexto la palabra de lo que nosotros vamos a hablar. Porque esa palabra de Dios, bien trazada en su contexto, con un corazón limpio y puro, es lo que nos da autoridad para exhortar, para que el error no continúe. No es para decir yo estoy bien y tú estás mal, sino la exhortación con la palabra va con el objetivo de que el error no continúe, de que mi hermano no continúe en el error, contradicción a la palabra, contradicción a la voluntad de Dios en el que está viviendo. Jesús no solamente hizo todo esto, sino que enseñó. No solo dijo lo que estaba mal, eso es fácil, eso está mal, eso también, sino que lo que Jesús hizo con la palabra, enseñó de acuerdo a la voluntad del Padre lo que estaba bien. Y dígame si o no era la voluntad del Padre lo que Jesús les estaba diciendo. Los niños, de ellos es el reino de Dios. Más vale que se hagan como ellos y no los hagan a un lado, no los hagan tropezar. Más vale que se hagan como ellos si quieren entrar en el reino de Dios. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Debemos de exhortar, según 2 de Timoteo 4:12, con toda paciencia y doctrina. Yo tengo un amigo pastor, quien a veces platicamos y siempre me la saca, ¿no? Con toda paciencia y doctrina. Oye, pero esto con toda paciencia y doctrina. Oye, pero con toda paciencia y doctrina. Y ya nomás lo veo. Con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Así es. O sea, exhortar no es fácil, hermanos. Fácil es ver, callar, murmurar. Eso es fácil. Hasta hay programas, ¿verdad? Ya no sé si existe el gordo y la flaca y todo eso. Programas de ver, criticar, murmurar, chismear. Eso es fácil. Pero ver, exhortar, enseñar, eso requiere valor, requiere autoridad, requiere paciencia, requiere doctrina. Y Jesús no solo enseñó, sino que hizo lo correcto. Les dijo, está mal, así se hace. Y lo hizo él mismo. No ser solo de los que siempre se quejan de lo que se hace mal. Jesús no era de esos. Y recuerda, Jesús es nuestro modelo. Se nos manda a tener la actitud de Jesús. Y Jesús no era de los que solo se quejaban siempre de lo que estaba mal, pero nunca hacen nada para resolverlo. ¿Conoces a esa gente así? Siempre se queja, pero nunca hace nada para resolverlo. Siempre ven lo que está roto, pero nunca hacen nada para arreglarlo. Nosotros debemos de estar siempre dispuestos a ser parte de la solución. Y lo digo aquí en la iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a ser parte de la solución. Estaba yo leyendo esta semana un libro y el autor decía exactamente con sus propias palabras, ¿verdad? Pero decía algo así como que siempre en la iglesia, cuando nosotros buscamos la unidad, y hay personas quienes pues no contribuyen con la unidad, ¿no? Nosotros, el mandato era este. Si ves que falta algo en la iglesia, si ves que falta, no sé, de X ejemplo, ¿verdad? Falta amor. Ok, empieza a dar amor, tú. Dice la palabra, el que quiera ser amigo, ha de mostrarse amigo. O sea, no ves amistad en alguien, aquí nadie es mi amigo, empieza a ser amigo de alguien. ¿Qué tal? Ay, no, eso no me gusta. No, sí, pues es que hay que hacer un esfuerzo, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del espíritu. Entonces, siempre que vemos que algo no está bien, es donde entra nuestra labor de trabajo, ¿verdad? De hacer las cosas como deben de hacerse de acuerdo a la palabra. Esta indignación y la enseñanza de Jesús, como dije, tuvo que ver con una actitud que chocaba directamente con el centro del mensaje. Y ahí es donde nosotros debemos de centrarnos. Si vemos algo que está mal, no necesariamente quiere decir que está mal. Tenemos que ir a la palabra para ver si realmente eso está mal. Eso fue lo que hizo Jesús. Lo que estaba viendo Jesús chocaba directamente con el centro de su mensaje, con el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, que era establecer el reino de Dios. Vamos a analizar el mensaje de Jesús otra vez para aplicarlo. Dice Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es que el reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? El tema central de la enseñanza de Jesús, el reino de Dios. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como ¿qué? Como un niño, no entrará en él. El reino de Dios, hermanos, le leo una definición para tener un poco más claro. El reino de Dios es la esfera en donde los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina. Ese es el reino de Dios. Por eso, desde los púlpitos, desde toda predicación, usted siempre va a escuchar alguna referencia hacia servicio, servidumbre, obediencia, autoridad, dominio. Siempre lo va a escuchar porque eso es el reino de Dios. Más bien preocúpese si no lo escucha en algún centro donde se dice ser cristiano, ¿no? Escucha más como que, ¡ay, tú puedes, campeón! Y esas cosas, ¿no? Que más bien parece como plática para los empleados del Walmart o del Sam's en la mañana, ¿no? O sea, siempre desde un púlpito donde se predica sana doctrina va a escuchar estas cosas. A lo mejor no le gusta, bueno, pues hay que buscar una donde le digan del campeón que hay en usted, ¿no? Pero repito, la definición del reino de Dios es la esfera en donde los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina. Es una esfera de posición a la que accede, a la que tiene acceso todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene acceso a esta esfera de posición que es el reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, siendo liberados del poder de las tinieblas y trasladados, así como usted se trasladó de su casa aquí, así fuimos trasladados del reino del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, según Colosenses 1:13. ¿Y qué cree, hermano? Le voy a decir una revelación tremenda. En todo reino hay un rey. ¿Qué tal? ¿Te grueso, no? En todo reino hay un rey. En el reino de Dios no es la excepción. Es Jesucristo, el Rey y el Señor de este reino. Al que leímos en Colosenses 1:13. Es el reino en el cual Él es el Rey. Para ser verdaderamente gobernados por ese Rey llamado Jesucristo, Él mismo, el mismo Jesús, dijo que debemos de hacernos como ¿qué? Como niños. 1 Corintios 14:20, acompáñeme. Vemos aquí la coincidencia, o sea, cómo coincide el mensaje de Pablo con el mensaje de Jesús. Hablando de niños, hablando de infantes, ¿verdad? Y quiero hacer esa aclaración. Hay diferentes palabras para niños en la Biblia. Hay una de estas palabras, la que aparece aquí, se relaciona con un infante, con un bebé que tiene que ser cargado. Por eso dice en el texto que eran traídos. Los infantes en brazos de los padres eran traídos por ellos. O sea, ya un niño mayor puede ir por sí mismo, ¿verdad? Un adolescente también se lee niño muchas veces en la escritura. Aquel texto donde dice, son como los muchachos en las plazas. También es una palabra que se relaciona con niño, pero ya un niño más grande, que ya está solo en la plaza jugando, ¿verdad? Aquí vemos un niño pequeño de brazos. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, ¿en qué? En la malicia. El problema es que a veces es todo al revés, ¿verdad? Para la malicia, hasta le damos 2-3 vueltas y ya, como decía por ahí la abuelita, ¿no? Cuando tú vas por la leche, yo ya vengo con los quesos. A veces sí, para eso sí, somos bien maduros según nosotros, bien listos. Pero en el modo de pensar, inmaduros. Pero Pablo dice, no sean inmaduros, no sean niños en el modo de pensar, sino para la malicia, para eso sí sean niños, pero maduros en el modo de pensar. Debemos de tener, según la palabra, porque lo tenemos, la mente de Cristo. El problema es que muchos la tienen y no la usan, ¿verdad? O sea, no se trata de decir que tenemos la mente de Cristo, lo dice la palabra. Si eres hijo de Dios, tienes la mente de Cristo, pero hay que usarla, hay que desarrollarla. No tener una mente de niño inmaduro que hace sus berrinches, sino tener la mente de Cristo. Yo no veo por ningún lado a Jesús haciendo berrinches. Yo veo a Jesús enseñando con paciencia, doctrina, enseñando y modelando con su vivo ejemplo. Pero sí debemos de ser niños en la malicia. La malicia significa algo viciado. Esa es la palabra malicia, algo viciado, algo que está corrupto, que ya carece de inocencia. Y eso, hermanos, no estaba en los planes de Dios. O sea, tú ves a Adán, tú ves a Eva, y en ellos dice la palabra que no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No había malicia en ellos. Pero ¿qué ocurrió cuando ellos pecaron?
cuando ellos oyeron la voz de la serpiente y pecaron, desobedecieron a Dios, ¿qué ocurrió? Se escondieron. Esa es la señal de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza corrupta en la que estamos, que es de malicia, que es corrupta, que es viciada. Con el tiempo nosotros éramos pequeñitos y después crecimos y cada vez nos fuimos haciendo más desconfiados, ¿sí o no? Un bebé de brazos no está viciado con desconfianza, ¿verdad que no? Todavía no está viciado con desconfianza. O sea, un bebé tú le puedes dar, no sé, le das un limón y mi papá me da un limón que seguramente es algo rico, ¿no? Y se lo pone y hace caras, ¿no? Tú le haces la travesura, pero el bebé confía en ti. Si le das lo que le des, el bebé se lo va a comer. ¿Por qué? Porque un bebé no está viciado con desconfianza. Y el Señor nos manda y nos dice, sean como niños. No sean niños en el modo de pensar, sino sean malos en el vicio, en la malicia. ¿A qué nos llama esto, hermanos? A ser confiados. ¿Tú desconfías de tu esposa? ¿Desconfías de tu esposo? No deberías. No deberías desconfiar de tu hermano. No deberías desconfiar de la iglesia. Hermanos, la palabra nos manda. Sean niños en el vicio, en la malicia. Un bebé no tiene deseos engañosos. ¿Se entiende lo que es un deseo engañoso? O sea, yo puedo querer algo e incluso disfrazarlo como que mira, me va a hacer bien, va a ser bueno. Pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿qué? Es muerte, es destrucción. Esos son esos deseos engañosos que hay en nosotros, que digo, yo quiero esto y lo tengo que tener, pero te hace daño. No, pero a mí no me va a hacer daño. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Yo en mi vida he visto a muchas chicas que dicen, ay, sí, es que me encanta el Brian. ¿Verdad? Otro. Oye, pero no es cristiano, pero mira, no cree en el Señor. No, yo lo convierto. Y así le va, así le anda yendo, ¿no? O sea, claramente tiene ese deseo engañoso y no sé quién le metió la idea en la cabeza de que lo va a convertir y después la que la convierten es a ella en punching bag, ¿no? Y vemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esos deseos engañosos. Un bebé no tiene deseos engañosos. Un bebé, ¿sabes qué es lo que tiene? Deseos naturales: comer, dormir, ir al baño, comer, dormir. Repeat, ¿no? Esos son los deseos que tiene el bebé, son deseos naturales. Y ¿sabes qué? Estos deseos le satisfacen. Llégale un bebé de brazos con un iPad Pro, no sé en cuál número van. Llégale con un Nintendo Switch. Él quiere su lechita, ¿no? Él quiere dormir, él quiere ir al baño, es lo único que él necesita. Eso le satisface los deseos naturales. Efesios 4:22, acompáñame por favor. Efesios capítulo 4, versículo 22. Yo creo que hay pocas personas aquí quienes llegaron a la iglesia desde bebés, ¿verdad? Y ya hicieron, no pasaron por el mundo, sino que toda la vida estuvieron en la iglesia y un momento, una prédica, se convirtieron y dijeron, aleluya, ahora sí soy hijo de Dios, y nunca vivieron pues el pecado así en su máximo esplendor, ¿no? Yo sé que hay pocas personas aquí, aunque quizás pudiera haber alguien, pero Efesios 4:22 le habla el apóstol Pablo a los efesios, quienes sí le dieron vuelo a la hilacha, y les dice esto, les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ni se acuerdan, ¿no? Pero esa pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. Ahí está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Esos deseos engañosos que vamos adquiriendo con el tiempo nos van contaminando, nos van corrompiendo y hacen de nosotros lo que éramos antes de ser hijos de Dios: desconfiados, tranzas, bueno, you name it, ¿verdad? Dice versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se fija? No dice que los renueve alguien más. No dice vayan y que les oren. No dice nada. Dice ustedes renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser como niños en malicia, hermanos, tiene todo que ver con ser indefensos. ¿Se acuerdan que al principio dije lo que decía mi mamá? Que un niño es indefenso y esa es su mejor arma contra cualquier cosa.
su inocencia, ese ser indefenso. Y ser niños en la malicia tiene que ver con ser indefensos como un bebé, no luchar contra la palabra de Dios. Y hay algo que a mí me impacta mucho ahí precisamente en Filipenses 2, dice que el Señor Jesús se despojó, o sea, no hizo uso de su poder para defenderse a sí mismo. ¿Qué tal eso? O sea, hay veces que nosotros no nos defendemos porque no tenemos con qué. ¿Te acuerdas en la primaria o en la secundaria? Que estaba el grandulón y te un tiro y tú decías, no, tranquilo. Yo soy pacífico, ¿no? Pero porque lo veías que sí, nomás te hacía así, te tiraba, ¿no? No, ser niño en la malicia tiene todo que ver con tener todos los recursos, toda la fuerza para defenderte y no hacerlo. Como Jesús, quien no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, no sé de qué otra manera decirlo para que lo podamos captar y aplicar a nuestra vida. Hay veces que tenemos toda la artillería para defendernos y nomás estamos esperando la más mínima provocación, ¿verdad? Para aventar las armas nucleares, ¿verdad? El asunto, ser indefensos como niños, es tener toda la artillería y dejar que los bombazos vengan y poner la otra mejilla. ¿Sí se acuerda que eso decía ahí en la Biblia, no? Por ahí, en algún lado dice que hay que poner la otra mejilla, ¿no? Es no luchar contra la palabra de Dios con argumentos del mundo. Eso es ser como niños en la malicia. Luchar contra la palabra de Dios con argumentos del mundo. Hermanos, yo pudiera poner muchos ejemplos acerca de cosas que se han incrustado en nuestro pensamiento, pero son de este mundo. Y el hecho de que así se haya hecho por mucho tiempo no lo hace válido a tal grado de invalidar la palabra. No sé si me expliqué. O sea, mira, tú lo podrás haber hecho así por toda tu vida, y tus abuelos y los abuelos de tus abuelos, es así. Pero, o sea, aquí dice en la palabra que hay que desechar eso, que hay que despojarse de eso, de esos vicios, de esas maneras de pensar, de esos deseos engañosos. Pues aquí dice que hay que cambiarlo, ¿verdad? Es no estar a la defensiva ante la exhortación. Eso es ser como niños en la malicia. No estar a la defensiva ante la exhortación. Como cuando tú le llamas la atención a tu hijo pequeñito, le dices, hijo, ven aquí. Se pone así, ¿verdad? Y te escucha atentamente, le dices, hijo, no hagas eso porque si lo haces tal, y tú le dices, ¿no? Le exhortas, espero que así sea. Y el hijo lo ve así, ¿no? Porque ya ve así como que el cinturón ya medio desabrochado, ¿verdad? Así. Entonces dice, no, pues sí, lo que tú me digas, papá, ¿no? O sea, yes sir, ¿verdad? Es eso, esa es la actitud. No estar a la defensiva ante la exhortación. Pero ¿qué tal cuando ya son más grandes? Y aquí no sé qué les dan en Estados Unidos, que crecen así como garrochas, ¿verdad? A veces lamento no haber llegado más joven acá, pero... Y lo ves y ves así al hijo, lo ves, ¿no? Y lo ves enorme, él te ve así y le dices, a ver, hijo, y te dice, pues, ¿qué traes, papá? Ahorita nos damos un tiro, ¿no? Y no, hijo, yo nomás decía, es una sugerencia, ¿verdad? O sea, ¿ves esto de estar a la defensiva ante la exhortación? Ser niños en la malicia es no estar a la defensiva. Es recibir la exhortación y decir, a ver, no me lo dice porque me quiera matar, ¿verdad? No me lo dice porque me quiera destruir. Está diciendo la palabra de Dios, mi hermano. Pues sí, no le gusta mi carne. A nadie nos gusta vernos, exponernos y estar equivocados. Pero me lo dice porque me ama. O sea, ser malicioso es decir, algo trae. A mí se me hace que quién sabe qué. No. Ser como niño y decir, me lo dice porque me ama. Porque quiere que salga de este error. Porque quiere ver a Cristo formado en mí y recibir esa exhortación. Ser como niños en la malicia es desear como niños recién nacidos. Lo único que puede satisfacernos. A un recién nacido, como dije, no le satisface el Nintendo Switch. ¿Qué es lo que le satisface? La leche espiritual, no adulterada, la leche. Y haciendo la analogía en 1 de Pedro 2:1, acompáñenme por favor, vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 2:1. Tanto en Efesios que leímos como en 1 de Pedro, en Efesios nos dijo, despójense del viejo hombre, despójense de los vicios, despójense de la desconfianza, despójense de la especulación, despójense de todo eso, de los deseos engañosos. Y aquí en 1 de Pedro nos dice, desechando, o sea en gerundio, es continuamente desechando. ¿Se entiende lo que es
gerundio, lo que es continuo, o sea, desechar otra vez y otra vez y otra vez y las veces que sea necesario. Vivir desechando, hermanos, es necesario. Como dice la palabra, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el adversario no se toma vacaciones. El adversario no dice, ay, yo estoy cansado y me voy a quedar aquí. Ay, no. El adversario dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así a nosotros se nos manda desechar continuamente, desechando a nosotros. No dice desechen por el otro, no, tú mismo desecha. ¿Qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las ¿qué? Detracciones. Una detracción es chisme. Así fui el original porque dije, no, pues ¿para qué les echo mentiras a los hermanos? No, vamos a ver qué significa detracción, chisme. Es toda clase de chisme. Hay varias clases, ¿no? Hay de varios tonos, de varios colores, de varios sabores, ¿sí o no? Pero dice, desechen toda clase de chismes. Versículo 2, desead, fíjate el contraste, desead como niños recién nacidos, hace el énfasis, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Es que ese es el propósito, hermanos. El propósito es que crezcamos para salvación. El propósito no es que seamos los mismos, fíjate bien. Incluso de hoy, al salir de aquí, debería de haber algo en lo que nosotros podamos decir, esto Dios me habló a mí, para que yo lo cambie, para que yo pueda crecer para salvación. Y el versículo 3 hace pues es como una alusión a una pregunta, ¿no? Es si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, en otras palabras, dice, si han gustado la benignidad del Señor, ¿cuántos han gustado la benignidad del Señor? Bueno, decía el salmista, porque bueno es Dios, God is good, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Siempre lo acompaña de eso, ¿no? Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Dios ha sido bueno con nosotros porque fue misericordioso. Y para que haya misericordia tiene que haber un pecado, tiene que haber algo que se hizo mal y se aplica la misericordia. Fíjate cómo aquí, incluso en esta historia, en esta narración bíblica, vemos cómo Jesús aplicó misericordia con sus discípulos. ¿Cómo fue? Jesús podría haber estado haciendo cualquier cosa, vio lo que estaban haciendo y podría haberle un latigazo, podría haberlos, ¿saben qué? Lléguenle, vaya Dios, yo puedo sin ustedes. ¿A poco no podía sin ellos? Pero tuvo misericordia. Y parte de esa misericordia fue enseñarles para que crecieran para salvación. Porque más adelante la iglesia iba a quedar a cargo de ellos. Si es que han gustado la benignidad del Señor, la misericordia de Dios, entonces, dice Pedro, desechen toda malicia, todo deseo engañoso, toda hipocresía. No tengo que explicar lo que es hipocresía, ¿verdad? Todos creo que en algún momento la aplicamos. Así de que, hola, y por atrás, desgraciado, ¿no? Love you so much, ¿no? Todo este asunto, ¿no? Envidias. O sea, ¿por qué él sí y yo no? O sea, mira, quítale la sabiduría, quítale la cara de guapo, quítale esto y ¿qué queda? Pues tú. Ah, no, ¿verdad? O sea, es envidia, ¿no? Así como que yo no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, no estoy satisfecho con en donde Dios me ha puesto y deseo lo que la otra persona tiene. Es envidia. Si han gustado la benignidad del Señor, desechen todas las detracciones, todas las chismes, ¿verdad? Se puede llamar, para no decirle chismoso a nadie, detractor, ¿verdad? Y está bien, bíblicamente hablando. Si han gustado de la benignidad del Señor, deseen como bebecitos de todos los que están allá atrás la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo sabemos si está adulterada o no? Bueno, pues si dice adelantito, si nos hace crecer para salvación. Y analizar los mensajes conforme vas adquiriendo madurez, dices, no, que los ovnis y que los quién sabe qué, que el anticristo es quién sabe cuál, los Illuminati, no sé qué. Pregúntate, ¿eso contribuye a mi crecimiento espiritual, a mi santificación? No, pues está bien divertido. Sí, qué bueno, tómalo como diversión. Pero hay cosas que nos hacen crecer para salvación. ¿Qué tal esto que acabamos de escuchar ahora? Si nos hacemos como niños en este sentido, que acabamos de decir, no vamos a impedir que otros niños vengan a Jesús.
Siempre tenemos que pensar así, hermanos. Hay otros niños que están atrás de nosotros. Tú puedes decir, yo soy el más niño, pero voltea a tu alrededor y vas a ver a otros recién plantados, a otros neófitos, a otros niños quienes están sin contaminarse todavía. No sé si a ti te pasó, pero cuando yo recién me convertí, yo pensé que todos eran cristianos. Yo pensaba que todos eran así, la aureolita aquí, pues yo todavía andaba en el mundo, ¿no? Y andaba pues ahí como que aquí y allá, ¿no? Y un día me encontré a uno de la alabanza ahí en un lugar donde no debía de estar. Y pues sí, me hizo tropezar. Gracias a Dios, acá continúo, ¿no? Pero, hermanos, así es. O sea, tenemos que voltear y ver a otros quienes piensan que aquí todos son así, las blancas palomitas. Todos son así perfectos. Es más, se van volando a su casa, ¿no? Así con sus alitas de angelito, ¿no? Tenemos que pensar en ellos y decir, habrá algo que yo diga, que yo dé a entender, que yo haga, que pueda hacer tropezar a mi hermano. Alguna detracción por ahí, alguna malicia por ahí, alguna envidia, algún engaño, alguna hipocresía que haga tropezar a otro niño ahí. Si nosotros somos niños deseando la leche espiritual, no vamos a impedir que otros niños más pequeñitos vengan a Jesús. En cambio, seremos un canal, seremos un instrumento para que más niños lleguen a Él. ¿Cuántos quieren ver a más niños llegando a Él? Más y más niños. Yo quiero ver más y más niños llegando a Él. Y de esos niños que llegan así, sin malicia, sin rollo. Gracias a Dios el Señor nos ha dado la bendición de ver a niños llegando acá, que llegan sin ningún prejuicio, sin ninguna malicia. Llegan aquí, es el lugar donde el Señor me puso, el Señor me plantó, y dicen, pastor, aquí vamos a echarle ganas. Bueno, no los distraiga, hermanos. No los haga tropezar. No importa qué tan inmaduro sea. Sea un canal para que esos niños lleguen a Jesús, pero sea un canal para que más niños lleguen a Jesús, incluyendo los nuestros, los pequeñitos. La pregunta es, ¿los estamos haciendo tropezar a ellos, a los nuestros, con alguna de estas cosas que dice en 1 de Pedro 2? Si es así, hermanos, no se trata de que se vaya aquí así como sin ninguna esperanza. Hay esperanza para nosotros, y la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae consuelo, nos enseña. Así es el Señor, ¿verdad? Nos enseña lo que no está bien, nos lo muestra, y después nos dice, bueno, ahora caminan por aquí. Vemos a los discípulos que esta no fue su primera tropezada, esta no fue su primera equivocación, pero el Señor siempre les enseñó. ¿Sabes por qué? Porque los veía dispuestos a aprender. Porque, acuérdate de Pedro, acuérdate, pero él estaba dispuesto a aprender. Él veía al maestro por allá en la playa y se bajó y fue hacia el maestro. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de ser restaurado, tenía el deseo de aprender, creía en las promesas del Señor. Cuando nosotros no tenemos esa disposición a aprender, es como si dijéramos, Señor, tus promesas no me importan, soy yo y lo que yo quiero hacer. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a meditar un segundo en esto y abrazarnos de la esperanza que el Señor nos da. Nos dice, ahí está la leche espiritual, no adulterada, disponible. Y el propósito del Señor es que crezcamos para salvación. Señor, yo quiero crecer para salvación cada día más. Quiero decir como Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí estoy, Señor, necesito seguir siendo expuesto a tu palabra. Y tu palabra siempre, como es un espejo, nos muestra nuestra condición. Nos muestra quizás circunstancias en nuestra vida en las cuales hemos hecho tropezar a otros pequeños. Quizás tu palabra nos ha mostrado hoy que somos inmaduros, que somos niños, pero eso no es licencia para que hagamos nuestra voluntad. Al contrario, seremos, Señor, indefensos, sin cuestionar tu palabra, sin desafiarte a ti, pues nadie puede contender contigo y tener éxito. Gracias, Padre, por tu palabra. Levanta tus manos un segundo y dile gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por la esperanza que recibimos de ella, porque ella nos muestra lo que hemos de cambiar. Nos marcas tú la pauta, nos marcas el camino, y como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, en ti pondremos nuestros ojos para ser como tú, para hacer tu voluntad. Gracias, porque tú deseas para nosotros crecimiento, tú deseas para nosotros bendición cada día, Señor. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, anhelamos tu bendición. Tú anhelas darnos de tu bendición. Por eso nos das tu palabra, por eso nos guías en ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia, tu iglesia, Señor, la cual, como tú dijiste, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así queremos vivir, Señor, en santidad, haciendo tu voluntad, teniendo tu manera de pensar, teniendo tu actitud. Muchas gracias, Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y sigue hablando en nuestras vidas, Padre. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana esperamos a los jóvenes a las 6 de la tarde y nos vemos aquí el domingo a las 12 para el discipulado y a la 1:30 reunión general. Saluda a quien tiene ahí a su alrededor. Dios les bendiga.